Y bueno, muchas gracias como siempre por estar aquí conmigo esta tarde, noche. Siempre me da muchísimo gusto el poderle saludar aquí desde la capital del mismísimo petróleo. Y les pongo este título de que te ponen la mira, ya que me llegó información de todo lo que ha pasado en el día y viene la reacción de Enrique Alfaro, que es el gobernador del estado de Jalisco, que dice que Andrés Manuel López Obrador te pone en la mira, se te echa encima por reclamar lo que sea. Yo en mi caso, por ejemplo, dice un presupuesto justo para el estado que gobierno. Y da algunas cifras que se me hace que tendríamos que repasar. Por ejemplo, dice Jalisco, y qué bueno que las diga porque estamos como tratando nosotros también de buscar algunos números absolutos. Integrar todo lo que da un estado a la federación es un tanto complicado. Va por sectores, va por segmentos, va por empresas, va por giros, va por empresas, va por muchas cauces también en los niveles de la economía, en el sector primario, en el sector secundario, las manufacturas, en el sector de los servicios y la investigación. Y dice Enrique Alfaro, Jalisco le da a México, al país, a la federación, el 8% del Producto Interno Bruto Nacional. 8. Y a cambio recibe el 1.6% del Producto Nacional. Fíjense nada más la diferencia, ¿eh? Estamos hablando de 6.4 puntos del PIB que hay de diferencia entre lo que da y lo que recibe. Y si lo vemos así, pues recibe una quinta parte de lo que da, para ponerlo así en números fraccionarios. Por ejemplo, dice, la diferencia entre los puntos porcentuales de lo que damos y lo que recibimos, pues se estriba en una diferencia de miles de millones de pesos y se refleja en todo, en la educación, porque no tenemos suficiente, en la salud, porque no hay suficiente, en todos los rubros, porque en todos los rubros, en infraestructura, porque no hay suficiente, y no hay suficiente en nada. Ahora, del 8 del PIB al 1.6 de regreso, pues sí, algo está. Entiendo lo que dijo Arturo Herrera. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, dijo, este reparto fiscal lo diseñó Felipe Calderón. Y aquí dijimos, sí, pues tiene razón. Pero no solo eso, lo diseñó Felipe Calderón, pero en realidad quien lo hizo fue Agustín Carstens, que es un economista que sabe hacer proyecciones matemáticas, él y sus equipos de trabajo, porque tiene muchos, y claro que el reparto fiscal que en aquel tiempo se firmó por los gobernantes en turno en funciones, Felipe Calderón al frente, el gobernador que tocaba en este caso al frente en el estado de Jalisco y todos los demás de toda la República Mexicana, pues era un acuerdo bueno. No dice que das el 8 y regresas el 1.6. Esa no es la proporción de lo diseñado por Agustín Carstens. Esa es la interpretación que está haciendo en este momento la Secretaría de Hacienda. Y ahí es en donde está la disparidad y por eso, pues este hombre, Enrique Alfaro, se queja. Como se quejan todos. Bueno, dice, por ejemplo, el presidente de la República y el gobierno federal te apuntan con la mira, se te echan encima. No se siente padre ver que el presidente anda enojado contigo. Tienen abandonado al Seguro Social, desfalcan con las aportaciones patronales, se las llevan a otros lados y a nosotros no nos dan nada. Esto lo dice Enrique Alfaro. Ahorita voy a todos, ¿no? Por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Andrés Manuel López Obrador prefiere confrontar que escuchar y que buscar acuerdos. Lamento que se niegue a recibir a los gobernadores de la Alianza Federalista que impulsan un nuevo pacto fiscal. Y digo, el presidente miente cuando nos acusa de querer quitar recursos a los estados con mayor pobreza
pues lo que pretende la alianza es que la federación deje de concentrar el 80% del gasto público de todos los estados. Que ese acuerdo del 80% de todos los estados no estaba en el diseño fiscal que hizo Agustín Carstens en tiempo del presidente Felipe Calderón. No estaba. Y aquí están empezando a arrojarse otra vez otras proporciones. O sea, de todo lo que recibe la federación de todos los estados, se queda con el 80%. Y aquí vemos que más o menos es la proporción que denuncia Enrique Alfaro, una quinta parte. 100, 80%, una quinta parte. Sigue siendo un presidente confrontador, dice el Bronco, confrontador. Nosotros lo hemos convocado al diálogo y él sigue insistiendo en no querer escuchar. Nosotros pensamos en que debe haber una nueva convención nacional hacendaria en la que se discuta que el gobierno federal se queda con la gran tajada y no nos da ni siquiera la oportunidad de meter las manos. Eso no lo puede discutir el presidente porque es un hecho real. Y esta gran tajada de la que se queda el presidente la está malgastando. Que eso, pues, es del dominio público, ¿no? O sea, lo sabemos todos. Ahora, fíjense, en el poder, en el análisis del poder, y les voy a hablar de Maquiavelo. Maquiavelo, cuando se refiere al poder, dice: para enfrentar al poder, desde tu poder, debes de tener en tu poder algo para poder hacer que su poder se someta al tuyo. Parece un trabalenguas. Si yo estoy negociando con alguien poderoso, pero yo también en mi postura negociadora tengo un grado de poder, ¿qué tengo que tener para que con quien estoy hablando sepa que de alguna manera con lo que yo tengo él puede resultar afectado? No beneficiado, no perjudicado, digamos, de manera particular, no, afectado en su poder. Ahora, analicemos lo que tiene la Alianza Federalista. La Alianza Federalista es un grupo de gobernadores. Ahora, ahí está. 10. Aquí están los 10. Ahora, aquí está el país. ¿Qué es lo que los gobernadores deben tener para que el país, representado por el presidente, se dé cuenta que tiene que hacer algo con estos gobernadores para coincidir con ellos? Hasta donde yo veo, la Alianza Federalista no tiene nada. Porque yo hubiera pensado, a mí me gusta mucho pensar en primera persona. O sea, yo soy gobernador de Nuevo León y tengo un presidente que me manda la quinta parte de los recursos que yo le envío. Y él argumenta que así es la jugada. Es más, dice, si hacemos cuentas, hasta me salen debiendo. Bueno, yo soy gobernador de Nuevo León. Y fulano es gobernador de quién sabe qué. Y mengano es gobernador de quién sabe qué. Y somos 10. Bueno, primera cosa que tengo a mi favor. Somos 10. Es decir, la suma de 10 poderes que en unidad son menos que el poder con quien vamos a negociar, pero en unidad también representan una tercera parte del poder de todo el país. Son 32 estados. Ahí ya tengo una tercera parte del poder del país. Ahora, vamos a pensar que tendría que haber algo más concreto, porque si yo tengo el 100% del poder del país y me siento con alguien que tiene el 30%, pues entonces voy de gana. Imagínense que yo soy el papá y pongo 100 pesos en la mesa en el hogar y un hijo pone 30. Mi hijo pone 30 y tiene una relativa influencia en la casa, pero yo pongo 100. Y aparte soy el papá. Y si yo pongo 100 y mi hijo pone 30, con todo, como diría él, con todo respeto, mando yo. Entonces, aquí está el 30, aquí está el 100. Aquí hay unión, son 10.
pero aquí represento a los 32. Entonces, hasta ahí vamos a analizarlo frío. Hasta ahí no le ganamos al presidente. ¿Cómo le podríamos ganar? ¿Con qué le podríamos ganar? Con una que le pudiéramos ganar. Una. Esa una es exactamente la que los gobernadores no van a usar. Porque ayer dijeron, se pusieron de pechito. Dijeron, no está en nuestra agenda el separarnos del país. No está. Y cuando dijo eso, cuando dijeron eso los gobernadores, el presidente dijo, de aquí soy y de aquí no me muevo. Si en su agenda no está lo único que me pudiera afectar, pues ya me los fregué. No. El presidente tendría que saber que hay un acuerdo de esos 10 para que si no atiende lo que ellos quieren, se separan del país. Que es apátrida lo que les estoy diciendo. Pues más apátrida es el presidente. Yo no es que esté apostando a la pulverización de México de ninguna manera. A lo que estoy apostando es a que el presidente no sea el que pulverice al país. No porque se separen esos gobernadores y esos estados, sino porque los haga polvo. Porque con esos presupuestos los va a hacer polvo. Y no van a tener esos estados el insumo mínimo, ya no digamos para progresar, para pasarla de aquí al 2024, bajo esas proporciones. Entonces, y ahora, si la idea del presidente es pulverizarlos, no que lo pulvericen a él, no, pulverizarlos, le viene valiendo gorro. Ya nos damos cuenta de que al presidente todo eso no le importa. Al presidente no le importa. Tú dile, yo te doy el 8 y me das el 1,6 del PIB, te diría, el Producto Interno Bruto no existe. Debería de ser el Producto Interno de la felicidad y de la bienestar. Hijo de... Entonces, a ver, dialógale. No hay forma de dialogar con él. ¿Cuál sería? El amago. Amago es, sacas la espada y dices, lo pones aquí y dices, macho, sí tengo en mi agenda el separarme del país, antes de que tú acabes con mi estado. Imaginemos, extrapolando, que esas limitaciones de las que ahora se está quejando el gobernador de Jalisco, las tenga 2021, 2022, 2023, 2024. No hay forma. No habrá dinero para pagar la gasolina de los vehículos oficiales. No habrá dinero para pagar la luz en las ciudades, en los municipios. No habrá dinero para restituir las carreteras que no son de la federación. Y si acaso, ni siquiera las federales. No habrá dinero para nada. Para infraestructura, para el campo, para avíos, para subsidios, para nada. No habrá dinero para escuelas, no habrá dinero para las cárceles locales, no habrá dinero para investigación, no habrá dinero para ciencia, no habrá dinero para nada. Entonces, ante eso, y un presidente que dice, no, hombre, no solo no te voy a mandar más, igual si hacemos cuentas hasta me debes, pues se está burlando de ti. Y se está burlando de ti porque sabe que no tienes forma de presentarle con tu mano un poder, aparte de tu poder estatal, un poder que en la unión de la Alianza Federalista diga, entonces nos vamos. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Pondría esa decisión en crisis al país? Por supuesto que sí. ¿Y qué será mejor? Que de una vez se ponga en crisis esta situación para que nos demos cuenta de lo rupturista, anárquico e incapaz que es el presidente en funciones, o vamos a dejar de patalear
porque sabemos que no tenemos forma de amedrentar a un señor que está burlando de nosotros con el presupuesto que nos está mandando. Que aparte, suponiendo sin conceder que pudiera mandarle al gobernador de Jalisco ese 1.6% del PIB, bajo la perspectiva de una recaudación sobre un programa específico a nivel federal de un presupuesto de egresos de la federación de 6.2 billones de pesos, 6 millones de millones, 200 mil millones. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tampoco los junta el presidente. Y si no los junta el presidente porque están muriendo empresas, porque hay desempleo, porque la economía está paralizada, porque los números de compañías exitosas hoy están a punto de la quiebra y porque no hay un plan de recuperación, ¿ustedes creen que ese 1.6% del que se queja Enrique Alfaro que le manda a la federación puede ser el 1.6? Igual acaba en el 1.2 o en el 1. Entonces va a ser peor todavía la proporción. Pero si no tienes un arma negociadora aquí en la mano, se va a pitorrear de Enrique Alfaro y de todos los demás gobernadores de los estados de esta alianza federalista. Porque esta alianza federalista no tiene dientes. Yo cuando vi que decía, no está en la agenda la separación de México, dije, ya se acabaron. Ya se acabaron, como diría el mismo presidente, pues ya no hay materia. Fíjense, hoy el presidente recibe a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, dice que es de Morena, yo lo he conocido siempre en el PRI, pero bueno, dice que es de Morena. Hijo político de Jicotencatl Leiva Mortera. Más para que nos demos una idea, para los que tenemos la edad para saber quién es ese señor o la cultura política, que es impresentable. Bueno, va este señor y lo recibe el presidente. Por cierto, se pone un saco de padrote para ir a Palacio Nacional, pero eso ya es otra cosa. Porque aparte, pues el que es padrote, pues es padrote, ¿no? Imagínate si va, no hombre, llega con ese saco a visitar a don Adolfo López Mateos y lo regresa a Baja California. Pero en fin, llegó a Palacio Nacional, lo recibe Andrés Manuel López Obrador y a ese sí lo recibe. Pero agenda para recibir a los gobernadores de la Alianza Federalista no la hay, porque no supieron hacer el cuerpo entre los 10 para ser poderosos ante el poder. Si no tienes un argumento negociador, cuando hablas de poder a poder, estás perdido. Mejor ni hables. Busca una estrategia, escóndete hasta que sales con algo, pero sal con algo concreto. Y la Alianza Federalista es una ocurrencia, igual que las ocurrencias del propio presidente. Porque se quedó la Alianza Federalista en un discurso inconsecuente. No hay una cadena de hechos que lleve a consecuencias que hagan sentir que lo que están reclamando es negociable. No lo es. Y esa jugada tendría que decirle a los gobernadores, la tiene perdida. Yo sé que en este momento no está viendo ninguno de los 10, ni Martín Orozco, ni Sinoé, ahí el de Guanajuato, ni el propio Alfaro, ni el Bronco, ni Javier Corral, ni Silvano Aureoles, ni nadie. Está bien. Alguien que les diga, hombre. Yo ya me cansé de hablar con ellos. Y no veo una unicidad, un frente que tenga un as, ya no bajo la manga, no, un as en la mano y que lo enseñe y que diga, me respetas porque mira lo que traigo. ¿Se puede un Estado escindir de un país? Hablemoslo en términos generales. Bueno, ahí tienes a Liechtenstein, ahí tienes a Andorra, son enclaves, pues, autónomos, ¿no?
que en su momento no lo eran parte de otro tipo de territorio, son principados, órale. Eso es historia, es un contexto histórico. Y nada más lo digo, esto es el contexto histórico, porque incluso algunos de los estados de la República Mexicana que hoy conforman a la República Mexicana eran o estaban plegados a Guatemala o andaban girando por la vida como independientes hasta que hicieron un pacto con el país y se incorporaron a México. Acaba de cumplir ciento... La risa. Es que salió un anuncio del gobierno del estado de Guerrero que dice, conmemorando el 101 aniversario de la erección del estado de Guerrero. Y dices, puta, pues, ¿qué estás tomando que lleva 101 años erecto? ¿No? Pero bueno, es que son tan ignorantes y tan primitivos estos cuates. Pero digamos que son estados que se fueron aliando, se fueron haciendo alianzas con la nación. Y así como hay encuentros, puede haber desencuentros. Ahora, si a mí me lo dices como gobernador, oye, ¿y de veras te echabas ese boleto? Pero claro que me lo echaba. Aparte, no solamente me echaría el boleto de escindir a mi estado con el consenso de la población. Si me dicen que no, pues ni modo. Pero si la población me dice, órale, ya vas, nos arremangamos y que empiece. Si me lo permitiera el país, porque ahí sí tiene que haber un referéndum, ¿eh? Una consulta para cambiar una ley que te liga con la federación. Y eso es un referéndum. Consultar a la plebe. Eso se llama plebiscito. Pero bajo esa idea de un referéndum, yo sí llevo y le digo al presidente, ¿sabes qué, macho? Hasta aquí se acabó la alianza. ¿Por qué lo haría? Por dos razones. Una, para oponerle al presidente la idea de que no está haciendo justo con el estado que yo estoy gobernando. Y dos, a lo mejor entre los 10, acabamos con alguien que sabemos que está acabando con el país completo. Porque no me digas que nada más Enrique Alfaro está viendo lo que le afecta a él en su relación con Jalisco. No, a todos, a ti, a mí, a cualquiera, con dos dedos de frente, sabríamos que un argumento de ese tamaño podría acabar con la estabilidad de ese tamaño que está acabando con todo. Entonces son dos causas. Y por las dos causas yo sí me aventaba. Ahora, ¿por qué no lo hacen los gobernadores? Porque les tiembla la mano. Y así no se hace un movimiento. Los movimientos que cambian la historia son momentos de riesgo, son estertores, son sacudidas, son lecciones. No es así nada más enchilame esta gorda, no. Es un tema mayor. Pero los gobernadores no quieren arriesgarlo todo. No faltará por ahí alguno de ellos que quiera llegar a ser presidente de la República. Y entonces, ¿cómo vas a romper con aquello que deseas? Entonces, vayámonos, ponderemos, vayámonos un poco más, y me lo han dicho 80 veces, vayámonos un poco más, entendamos las consecuencias. Pues sí, justamente estamos entendiendo las consecuencias de que ya los mandaron al cuerno. Vamos a romper el pacto, Almanaba. Definitivamente a todos nos afecta, claro. Viva Frena y sus jóvenes. Viva Gilberto Lozano. Los chihuahuenses estamos con Frena. Vázquez y 8 personas están viendo, Pepín. A los ninis de Obrador ni con 500 pesos lograron mover a la triste marcha del millón. No, hombre. ¿Por qué no se larga a cuidar a su hijo? Eso es para mí, ¿verdad?
¿Y tú quién eres para decir lo que yo tengo que hacer con mi hijo? Bueno, bueno, si se salieran ellos, los demás estados se les unirían. Claro, mira, y al final se quedaría solo. Qué buena, mira, Liliana Camus, touché, chapeau. Se me hace perfecto lo que dice Liliana. Tienes toda la razón. Si se juntara toda la mengambrea de los 10, a ratito a lo mejor se suman los demás. Mira, eso de que se sumen los demás, digo, hay gobernadores que son incondicionales a López Obrador, el de Tabasco, el de Chiapas, el de Puebla, la cerámica que gobierna Puebla, pues es aliado, ¿no? Hay algunos otros que no se mueven porque son ortodoxos, para no decir, y entonces tampoco se moverían. Ahora, no está por demás, ¿eh? Eugenio Navarro, gracias. Somos más los buenos. Luz González, ya tiene demencia senil. Pues no está pensando muy claro. Me queda igual, me queda claro. Pero bueno, esta era la idea que les quería yo comunicar y se me hace importante. Otra que les va a dar coraje, pero pues está bien. 63 votos a favor, 37 en contra, 0 abstenciones. El Senado aprueba en lo general la ley, oye, Ley Federal de Derechos que prevé incrementos en cuotas que deberán pagar concesionarios de Internet y de telefonía celular. Entiéndase, ¿quién va a acabar pagando eso? ¿Los concesionarios de Internet y de telefonía celular o el consumidor final? Digo, esa es la más pregunta, ¿no? La iniciativa buscaba aumentar los impuestos para estos servicios en un 50, fíjate la sensibilidad de estos hijos de su mal dormir. Estaban pensando aumentar las tarifas de derechos en un 56%. Acabó en 6.57. Gran diferencia, ¿no? O sea, de 56% a 6.57. Va a entrar en vigor este aumento a las tarifas el 1 de enero. Gustavo Madero, legislador del PAN, considera que esta legislación contiene medidas impositivas carentes de estímulos. Bueno, ¿cuándo han pensado estos de la Cuarta Transformación en un estímulo de qué? El único estímulo es cuando se van a dormir estos estímulos y falta de acciones contundentes para la reactivación de la economía, asegura Gustavo Enrique Madero. Pues no les importa, hombre, incentivar a la economía en una andamiaje de gobierno como el que hoy tenemos en México. ¿Tú crees que les va a importar el aumentar las capacidades de la economía mexicana? Pero para nada. Fíjense, por ejemplo, dice un analista jefe de Fitch Ratings, ante la reducción de recursos para los estados en el 2021 de parte de la Federación, se espera un incremento del endeudamiento de corto y de largo plazo para el país por una razón simple, ¿no? No vamos a tener dinero suficientes para pagar el servicio de las deudas que tiene México. Y sin pedir prestado vamos a deber más, porque vamos a producir menos por estas limitaciones. Se llama Manuel Quinto, él es analista de Fitch, y dice, estamos esperando que las entidades, ante una posible presión de liquidez, contraten créditos de corto plazo y para mantener los niveles de inversión recurran a deuda adicional para realizar una inversión pública. Hoy estábamos en la mañana recordando
momentos de la historia que precedieron a la invasión francesa. México no tenía lana con qué pagar deudas al exterior y un par de hermanos suizos que vivían en México y que habían trabajado en casas de agiotismo diseñaron unos bonos que acabó comprando el gobierno mexicano y que a la postre no pudieron pagar porque los intereses escalaron. Vino la intervención francesa como reacción. Bueno, pues una cosa similar podría estar pasando para un gobernador que requeriría de más recursos que no se le van a dar. Llegas, le ofreces dinero de corto plazo para salir de la coyuntura y como el dinero y el endeudamiento, ya sabemos cómo le hacen los gobernadores para endeudar a Coahuila y cómo le hacen para endeudar a Morelos y cómo le hacen para endeudar a Nuevo León y cómo le hacen para endeudar al Estado de México y cómo le hacen, pues no les importa, pues no están asegurando esos endeudamientos con tus activos o con tus bienes tangibles, lo está haciendo con los bienes y con los activos, con los bienes tangibles y con los activos del Estado. Y además llegas, te vas, pides la lana, la pides en el corto plazo al porcentaje que sea, sales de la coyuntura y después que pague, pues que pague Fuente Ovejuna. Gilberto Carrillo, qué lengua tienes. Bueno, en la era post-COVID se requiere un financiamiento más flexible y cercano a las necesidades de los acreditados, dice el gobernador del Banco de México. La compro. La economía mexicana se contraerá 10.4% del PIB en el 2020 y crecerá 3.7% en el 2021, es decir, en términos absolutos, tendrá otra vez una recesión del 6.4, recesiva en el 2021. Esto lo dice Standard & Poor's. La utilidad neta de los bancos caerá 50% en este 2020 y podría recuperarse hasta el 2022 para los bancos. El peso otra vez ya lleva toda la semana perdiendo todos los días. Ahora en la sesión perdió 12 centavos. La bolsa perdiendo 1.58. El índice de precios y cotizaciones helado, 36.801 puntos. En septiembre, Pemex ya tuvo un retraso de 55% en el avance general de los 17 campos prioritarios, así calificados por la petrolera, para levantar la producción nacional. ¿Qué significa esta noticia? Estos son datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto quiere decir, yo tengo, este es mi 100% de las perforaciones que tengo que hacer sobre territorios, ya sea en mar o ya sea en tierra, en donde hay yacimientos probables. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios geológicos, porque se ha visto en las cavidades que hay lentillas de petróleo y es viable entonces la perforación. De ese 100% de territorios, vamos a pensar una hectárea, 100 hectáreas, solamente se han podido explotar potenciales reservas probadas por 55% del 100. Es decir, de la investigación, Petróleos Mexicanos ha tenido la mitad del presupuesto para avanzar. Pero se están peleando porque le sigan dando territorio y no tienen dinero para perforar el que hay asignado para ellos. Cuando que la iniciativa privada, territorio que perfora, territorio que abarca y no deja un solo metro cuadrado pendiente de su perforación para hacer de esto un yacimiento probado. En Petróleos Mexicanos
más no. ¿Qué más? Bueno, aquí en Estados Unidos está la cosa que arde con las elecciones. Estas elecciones van a ser las elecciones más caras de la historia de los Estados Unidos. Carísima. Puede llegar hasta los 14, 15 mil millones de dólares en esta última etapa. COVID. Bueno, ese es básicamente lo que estamos viendo en el panorama. Está muy interesante lo que estamos viviendo aquí los mexicanos, porque pienso que estamos viviendo tiempos inéditos en los que el desenlace de estos tiempos inéditos hacia la solución vamos a ser los gobernados. Los que vamos a cambiar la historia vamos a ser los gobernados, nadie más. No va a ser ni el presidente, ni los gobernadores, ni nada. Vamos a ser tú y yo. Tú y yo tenemos el poder, la fuerza, la inspiración, el amor por este país, el amor por México. Y si hay algo que mueve todo, es el amor que se puede tener por el lugar que te vio nacer. A mí me vio nacer México, a ti también. Y si no es tu caso y estás en México, será tal vez porque te enamoraste de México y lo tomaste por adopción. Tú a México. Yo respeto a mi país porque representa mis orígenes, no sé de cuántas generaciones. Y espero también mis destinos, si es que me dejan un país, o si es que dejo yo o no el que quien está afanoso en destrozar este país no se lo permitamos. México es una enorme mina de riqueza, no solamente por el valor intrínseco que esto representa, sino por el valor cultural, ese emotivo que dan nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra forma de ver la vida o la muerte, de entender la alegría o la tristeza, de mitigarla, o incluso de erradicarla con el optimismo de saber que vamos juntos. Ese México que huele a tierra mojada, ese México que es una pintura de Velasco, ese México extraordinario, esplendoroso, de luz, de color, de sabores varios, de esplendor, de fascinación. Ese es el México que me da un profundo orgullo defender. No podemos ser indolentes al país. No lo dejemos. No lo pongamos al acaso de que a México los problemas se le resuelven solos. Ya solito se va a enderezar esto. No, esto es mucho más importante, mucho más pesado, mucho más determinante, mucho más serio, mucho más comprometido y sobre todo implica tu amor, que es la fuerza más grande que puede haber, por tu familia, por tus seres queridos, por todos los que contiene tu país. Tú y yo vamos a ser la solución. Y como vamos a ser la solución, más vale que nos vayan viendo los del poder con respeto.
porque podemos hacer todo menos amilanarlos. Podemos adoptar la postura que sea, menos la derrota. Esa palabra no está en mi diccionario. Y por último, la vida no te regala puros momentos de felicidad o de éxtasis. La vida te pone a prueba bajo el principio de que el objetivo en la vida tendría que ser vencer. Eso diría un joven. Vencer en la vida es lo mejor que puede haber. Pero yo te diría que hay algo más importante que vencer. Es caerse y volverse a levantar. Es reinventarte. Es nunca perder la actitud, independientemente de tu edad y tu condición, de que puedes volver a tomar el rumbo y andar y no decaer nunca. La sociedad mexicana toda está ahora, después de esta serie de caídas, obligada a levantarse, a sacudirse las heridas, a dejar de lamentarse y andar y recomponerse y volverse a inventar para ser o pretender ser feliz. Yo sé que cuando hablamos tanto de las noticias, la gente dice, ya no quiero escuchar las noticias, qué malas noticias todo el tiempo. Pero bueno, ese es mi oficio y es mi obligación, darles a conocer lo que pasa. Pero mi misión es inspirarlos para lo que pudiera pasar, si es que lo provocamos con nuestra pasión traducida en amor por México. Y ahí sí son buenas noticias. Yo quiero que te emociones conmigo y que sepas que si nos ha tocado vivir este momento es porque Dios sabe que tenemos la fuerza para superar este momento. Si no la tuviéramos, Dios mismo no nos hubiera escogido en este momento para estar vivos siendo mexicanos. Si estamos aquí y ahora, es que teníamos que estar aquí y ahora. Ni antes ni después. Ahora. Espero que todos nos entendamos, dice Cintia Esquerro, no bajemos la guardia. Sigue adelante, Pedro. Yo te diría, no bajemos la guardia, sigamos adelante. Yo no soy nadie, pero juntos somos invencibles. Tú y yo somos invencibles. Juntos, nada más. Dicen que de los bots por lo menos cuidemos que tengan buena ortografía. Yo creo que esto de la mala ortografía de los bots es a propósito, ¿eh? No se puede ser tan... Patricia Tejeda dice, tú solo inspiras odio, chayotero. Te voy a decir algo que decía Pepe Mújica, el presidente de Uruguay, el expresidente de Uruguay. Decía que él había experimentado muchas veces el odio y que a su edad el odio
ya no estaba en su agenda, porque el odio intoxica. Y decía, yo he sufrido todo. He tenido que bañarme después de 40 o 50 días con un vasito y un trapo. He tenido que comer de la basura. He visto días sin ver la luz. Y he visto noches, toda la noche y fijamente sin poder dormir. He sufrido mucho. Y todo aquel que me hizo sufrir o que me ofendió, no lo odio, porque el odio me intoxica. Yo a ti no te odio, porque me intoxicaría odiarte. No pienses que sea por ti, es más bien por mí. Yo no odio a quien me odia, ni le tengo repulsas a quien me expulsa de manera adjetivada como tú. No, no porque no me conviene. Y entonces, si no te inspiro, veo que estás equivocada, porque tu solo comentario salió de la inspiración de verme. Y solo te diría algo más. La envidia es un mal sentimiento. Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Pedrito, es notorio tu odio hacia AMLO y efectivamente estás intoxicado, dice Salvador. Oh, no odio a López Obrador, amigo mío. Me da pena el presidente. ¿Tú sabes lo que es llegar a ser presidente con esa preparación? Me da pena ajena. No le tengo odio. Sí levanto la guardia por todo aquel que atenta en contra de mi país. Levanté la guardia en contra de Peña Nieto y de su gavilla. Levanté la guardia, para que nos vayamos así en términos históricos, en contra de Salinas y los suyos. Y levanté la guardia en contra de muchos en el gobierno de Cedillo y en el de Fox y en el de Calderón. Siempre en la vida yo he levantado la guardia en contra de los que yo siento atentan en contra de mi país o de los míos. Soy una fiera en ello. No me dejo. Tú harías lo mismo. Y si tú supieras que López Obrador hace lo que está haciéndole al país y lo entendieras, estarías de mi lado, no del de él. Pero tu ignorancia supina es tan grave que lo defiendes y no te das cuenta del daño. Es como cuando llega un ratero a tu casa y el perro le mueve la cola. Ese eres tú. Pero no te odio. Me das pena también. Gracias. El día de mañana nos vemos. Mañana ya es viernes, ¿verdad? Oh, bueno. Pues entonces, viernes que sea. Gracias y que tengan ustedes la mejor de las noches.